noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a platicar sobre las componentes rectangulares y la resultante de un vector en términos de las componentes rectangulares precisamente. Entonces vamos a comenzar analizando las componentes rectangulares en R2, es decir, en un espacio bidimensional. Y bueno, ¿de qué se trata esto? En sesiones anteriores habíamos comentado que la resultante o la suma de dos vectores podía calcularse por el método del paralelogramo, es decir, utilizando la ley de senos y la ley de cosenos, dependiendo de cuál era la circunstancia en la que estuviéramos inmersos. ¿Sale? En este método es un poco más general, permite hacer los cálculos simplemente con tener un marco de referencia y bueno, pues esa es la base de lo que nosotros vamos a hacer para cuando empecemos a calcular sumatoria de fuerzas. Y pues bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos comprender cómo se comporta un vector tomando en consideración el eje de referencias que nosotros tradicionalmente usamos, que es el eje de las X y el eje de las Y. Entonces vamos a imaginar que aquí tengo un vector que le vamos a llamar por convención el vector V. Debemos de recordar que un vector tiene tres parámetros. Tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. ¿Ok? La magnitud va a estar dada por el valor absoluto del vector V. La dirección va a estar dada por las componentes rectangulares Vx y Vy. Y el sentido, perdón, aquí no es Vx y Vy. En este caso sería el ángulo θ, la dirección. Y el sentido sí nos lo va a dar Vx y Vy. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar expresiones que me permitan calcular cada uno de los elementos que necesito. Vamos a comenzar con la magnitud. Y bueno, vamos a tomar de la punta de este vector y vamos a proyectar hacia el eje de las X y aquí vamos a proyectar hacia el eje de las Y. Voy a dibujar un vector que corre en el eje de la Y y otro vector que corre en el eje de las X, al cual vamos a llamar Vx y Vy. ¿Sale? Entonces, suponiendo que yo conozco a Vx y Vy, pues estaremos de acuerdo que aquí, entre el vector, la proyección de Vy, que este vector es paralelo a esta proyección de acá, y Vx se nos forma un triángulo rectángulo. Ya sabemos que un triángulo rectángulo es el que tiene 90 grados en alguno de sus lados. Por lo tanto, mediante el teorema de Pitágoras podemos nosotros establecer la magnitud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, recordando el teorema de Pitágoras. Y en este caso decimos que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo. En este caso la hipotenusa es la magnitud de B. El cateto adyacente vamos a tomar como referencia el ángulo que se forma aquí con respecto al eje X positivo. Entonces nosotros tendremos que el cateto adyacente al ángulo y el cateto opuesto. ¿Ok? Entonces haciendo el despeje de la raíz cuadrada de este término, pues podemos llegar a la expresión Vx al cuadrado más Vy al cuadrado. Y esto en raíz cuadrada. Y con esto nosotros obtenemos la magnitud del vector. La magnitud es el escalar del vector. Ahora vámonos con la dirección. Vamos a tomar el ángulo, este que tenemos aquí,
Y para calcularlo vamos a utilizar una función que me relaciona al cateto opuesto y al cateto adyacente. Para eso, esta función va a ser igual a la función tangente, por lo tanto la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? Si yo lo que quiero calcular es el ángulo θ, entonces tendré que eliminar la razón tangente. Y para eso pues vamos a utilizar la función arco. Arco tangente de la tangente de θ es igual a arco tangente de VY sobre Vx. Cancelamos esto y nuestra expresión es que θ es igual a arco tangente de VY sobre Vx. ¿Sale? Y ahora vamos a calcular el sentido de cada uno de las componentes rectangulares. Es decir, si estoy en el primer cuadrante, tengo una componente rectangular para x positiva y para y positiva. Si estoy en el segundo cuadrante, tendré una negativa para x y una positiva para y. ¿Sale? Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y aquí tengo dos negativos. Y el cuarto cuadrante tengo el positivo en x y el negativo en y. ¿Ok? Por lo tanto, para hacer el cálculo de las componentes rectangulares nos vamos a volver a referenciar a nuestro triángulo, en donde, si nosotros observamos, la magnitud de b, que es como les decía, la longitud de aquí hasta acá para nuestro vector, como ya la tengo, puedo establecer otra relación que, por ejemplo, para bx va a ser la función trigonométrica que me relacione al cateto adyacente con la hipotenusa, y esa función es la función coseno. Entonces tendremos coseno de θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, si quiero Vx, tengo que multiplicar el valor absoluto del vector por el coseno del ángulo. Para Vy es similar, solamente que vamos a utilizar la función seno. Sería seno de θ igual Vy sobre valor absoluto de b. La relación matemática que me determina Vy es igual a V magnitud por el seno del ángulo. ¿Okay? Y con esto, pues ya estamos en condiciones de calcular la magnitud, la dirección y el sentido de dos vectores. Una situación importante que también lo vamos a comentar es que si yo tengo dos vectores, son dos vectores cualesquiera en R2, entonces la suma de U más B, que es lo mismo que la resultante, es igual a UX más Bx. Y aquí vamos a introducir a los vectores unitarios. El vector unitario y que este vector corre en el eje de las x y que les da las características de vector a toda magnitud escalar que pasa por ahí. Ustedes recordarán de su curso de cálculo vectorial que cuando multiplicamos un escalar por un vector, pues ese escalar se convierte en un vector. ¿Sale? Y luego aquí tendríamos uy más by, y esto obviamente va en la dirección de j. Por lo tanto, podemos concluir que la resultante de dos vectores es igual a la suma de sus componentes rectangulares. Y esto es muy importante porque esto es lo que vamos a tomar como base para poder hacer cálculos para nuestra sumatoria de fuerzas, cuando hagamos ya cálculos en estática. Muy bien. Entonces,
tomando esto aquí lo vamos a guardar. Muy bien. Y vamos a continuar con vectores, o más bien componente de fuerzas, pero en R3. De aquí no es muy diferente. Vamos a hacer nada más algunos ajustes, pero de ahí en fuera se parece muchísimo. Entonces, compañeros, vamos a tomar ahora un eje tridimensional en donde por convención este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Y del origen de este eje coordenado, pues vamos a tener un vector. Ahora, este vector, para poderlo dibujar ya no es tan sencillo como en R2. Aquí tenemos que hacer varias proyecciones. Entonces podemos tener una proyección hacia acá, hacia el eje de las X. Y lo que realmente estamos dibujando ya no es solamente un cuadrado, sino que ahora esto se empieza a expresar como un cubo. Si voy a tratar de que me quede lo más derechito posible. Y bueno, con este cubo, en la esquina de este cubo es donde se va a dibujar nuestro vector. Muy bien. Ahora vamos a tomar de aquí, del origen, y vamos a proyectar un vector. A este le vamos a llamar igual a como le habíamos llamado al anterior. Este se va a llamar V. Pero necesitamos hacer el cálculo de componentes rectangulares y para eso nos vamos a apoyar de la sombra de nuestro vector V sobre el plano que se forma por los ejes X y Y, es decir, nuestro plano XY. ¿Esto para qué? Como ustedes se podrán dar cuenta, aquí sí tengo nada más un rectángulo, por lo tanto puedo tomar como base el ángulo que hay de aquí a acá y tomando como base este ángulo, pues yo puedo calcular los vectores que corren en los ejes X y Y, es decir, calcularíamos a nuestro Vx y a nuestro Vy. Y esto me va a servir más adelante para calcular a este que sería mi Vz. Por lo tanto, para hacer este cálculo, pues yo necesito calcular primero esta hipotenusa. Y a este le voy a llamar Vxy. ¿Sale? Entonces, tomando como base el teorema de Pitágoras, porque ustedes se podrán dar cuenta que si bien estamos en perspectiva, pero aquí se sigue formando nuestro ángulo recto. Entonces tendríamos magnitud de Vy al cuadrado es igual a Vx más Vy, los dos elevado al cuadrado. Y así lo vamos a dejar por el momento. Ahora vamos a pasarnos a este lado. Yo necesito calcular a este vectorcito, que es el mismo que está acá también. Entonces, para hacer el cálculo de este vector, lo que voy a hacer es tomar este como el cateto adyacente al ángulo y este como el cateto opuesto, el de acá. Por lo tanto, tendríamos que decir que la magnitud de B es igual a eso al cuadrado, es igual a la magnitud de Vxy al cuadrado más Vz al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo?
¿Por qué vxy al cuadrado? Bueno, porque este es el vector que funciona como cateto adyacente. Sin embargo, pues yo ya sé, debido a esta expresión, como yo ya sé por esta expresión que vx es igual a vx al cuadrado más vy al cuadrado, pues vamos a reemplazar este término de aquí y puedo decir que v al cuadrado es igual a bx al cuadrado más vy al cuadrado más vz al cuadrado. Por lo tanto, la versión tridimensional del teorema de Pitágoras va a estar dada por vx al cuadrado más vy al cuadrado más vz al cuadrado en raíz cuadrada. ¿Sale? Y con esto tenemos nosotros la magnitud de un vector que está dado en tercera dimensión. Y bueno, ahora calcular los ángulos ya no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque yo necesito, ya no tengo nada más un ángulo, sino que ahora tengo tres ángulos. El ángulo del vector hacia el eje X, el ángulo del vector hacia el eje Y y el ángulo del vector hacia el eje Z. Entonces, para efectos de los cálculos vamos a llamar a este ángulo teta. Este lo vamos a llamar beta y este le vamos a llamar gamma. ¿Sale? Bueno, pues a estos vectores los vamos a calcular mediante sus cosenos directores. ¿Y cómo voy a sacar los cosenos directores de los ángulos? Pues bueno, los cosenos directores se van a obtener mediante producto punto. Perdón, para aclarar un poquito la garganta. Bueno, ¿y cómo voy a calcular? Con producto punto. Pues ustedes recordarán que el coseno de un ángulo es igual al producto punto de los vectores sobre la magnitud de el vector por la magnitud de b. Tomando en consideración esto, hay que recordar nada más que en el eje de las x corre el vector unitario y, en el eje de las y corre el vector unitario j y en el eje de las z corre el vector unitario k. ¿Y cómo voy a representar estos vectores? Pues bueno, de entrada hay que representarlos en forma matricial. Entonces, si el vector u es igual a ux, uy y uz, el vector v es igual a vx, vy y vz, y los vectores unitarios que forman la base para R3 va a ser igual a 1, 0, 0. El vector j va a ser igual a 0, 1, 0. Y el vector k es igual a 0, 0, 1. Esto lo debieron de haber comentado cuando vieron su curso de álgebra lineal. Pues bueno, para poder nosotros obtener el producto punto de los vectores de forma matricial, u punto b va a ser igual a u multiplicando al vector b transpuesto. Tomando como base esto, pues bueno, vamos a obtener el producto i punto u. ¿Esto para qué? Para poder obtener el primer coseno director, que va a ser con respecto del eje X. Entonces, si yo tengo este producto punto, pues va a ser igual a 1, 0, 0 multiplicado por este vector renglón, que al transponerlo se convierte en un vector columna. Entonces tendríamos ux, uy y uz. Aquí le vamos a cambiar para no salirnos de la notación. Le vamos a poner el vector v, porque yo aquí le puse v a este. Entonces va a ser v
por lo tanto hay que cambiar también acá. Vx, Vy y Vz. Porque acuérdense que ahorita lo que nos interesa es sacar los ángulos con respecto a los ejes. Entonces, haciendo nuestro producto, recuerden que es un producto matricial, por lo tanto, si el número de columnas de uno es igual al número de renglones del otro, la multiplicación es compatible y tendríamos 1 por Vx, 0 por Vy, 0 por Vz, por lo tanto el producto sería y punto B es igual a Vx. ¿Ok? Tomando en consideración esto de acá, uno de las magnitudes, la del vector unitario y es 1, entonces no tiene sentido ponerla. Solamente nos quedaría el valor de b y podríamos decir sin problemas que el coseno del ángulo θ es igual, que es este de acá, a Vx sobre la magnitud de b. Y si quiero calcular la componente rectangular, sería Vx igual al valor absoluto de b por el coseno del ángulo. ¿Ok? Prosiguiendo con los demás vectores. Vamos a hacer ahora j.v. Y ahora cambiamos nuestro vector. El vector j quedamos que era 0, 1, 0. Multiplicando al vector vx, vy, vz. ¿Sale? Entonces j.v es igual 0 por Vx va a ser 0, 1 por Vy va a ser Vy, 0 Vz. Entonces aquí tendremos como resultado a Vy. Y de la misma manera, bueno, pues tendríamos que coseno de beta es igual a Vy. La magnitud de j también es 1, porque son vectores unitarios. Por lo tanto, solamente dividimos entre la magnitud de b. Por lo tanto, Vy es igual a la magnitud de b por el coseno del ángulo beta. Y ahí tenemos nuestra segunda componente. Y por último, vamos a hacerlo para z. Aquí sería el vector k.v, que es igual a 0, 0, 1, multiplicado por vx, vy y vz. 0 por vx 0, 0 por vy 0, 1 por vz, pues sería de k.v es igual a vz. Coseno del ángulo gamma va a ser igual al vector z dividido entre el valor absoluto de b. Por lo tanto, vz es igual al valor absoluto de b multiplicado por el coseno del ángulo gamma. Y listo, compañeros, con esto estaríamos concluyendo tanto el cálculo de los ángulos como el cálculo de las componentes rectangulares. ¿Ok? Pues bueno, aplica también para este caso, que es el caso tridimensional, que la resultante u más v sería igual a ux más vx, este que va en la dirección de y, más uy más by, este que va en la dirección de j, más uz más bz, que va en la dirección de k. Por lo tanto, la resultante de dos vectores va a ser igual a la suma de sus componentes rectangulares. Bueno, por el momento es todo, compañeros. Vamos a empezar a comentar ya con la parte de estática y por el momento pues, no me queda más que desearles muy buena noche y cualquier duda o comentario quedamos a la orden. Les mando un fuerte abrazo.